Vamos a hablar de las ayudas técnicas y el proceso de confección, ¿sí? Cuán importante es pensar un proceso de confección para realizar las ayudas técnicas y favorecer la independencia y autonomía de las personas. Bien, un poco como para empezar, porque en realidad, bueno, terapia ocupacional no se conoce en todos los países, en algunos países la disciplina está más desarrollada que en otras, y me parece importante definir un poco qué es lo que hace terapia ocupacional y cómo piensa a la persona y qué hace particularmente en un proceso de rehabilitación con pacientes con lesión medular. La terapia ocupacional afirma y toma de base que los seres humanos somos, pero por naturaleza, seres ocupacionales, y que tenemos desde que nacemos, o sea, innatamente, ese compromiso en participar de ocupaciones que promuevan nuestra calidad de vida, ¿sí? Un poco de los contenidos que voy a nombrar, o los conceptos que voy a nombrar, estuvieron nombrando José y Marce cuando hablaban de la independencia, ¿sí? Y esto de participar, de favorecer la participación, de que esa persona pueda desarrollar las actividades que tienen que ver con su rol, con sus ocupaciones, etc. Cada persona tiene valores, motivaciones, intereses, según su historia y su cultura, ¿sí? O sea, lo tenemos que analizar a nivel contextual también. Y es capaz de poder organizar su vida, elegir, decidir y llevar a cabo actividades significativas. Tanto de autocuidado, ¿sí? Las actividades de autocuidado se consideran como las actividades de la vida diaria, que pueden ser las básicas o instrumentales. Bueno, los chicos por ahí estuvieron nombrando algunas. Las básicas son las que hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Son esas que, a ver, me levanto, me cepillo los dientes, me lavo la cara, ¿sí? De alimento, esas son las básicas. Y las instrumentales tienen que ver con otra complejidad en el desempeño y se consideran, por ejemplo, actividades de manejo del hogar, de la limpieza del hogar o el manejo en la comunidad, ¿sí? Entonces, estas personas, todos como personas en realidad, llevamos a cabo actividades significativas que tienen que ver con esas que estaba nombrando y también otras que suponen un disfrute personal, ¿sí? Relacionándose con un entorno y participando de forma activa en una comunidad. De nuevo, la palabra participación, ¿sí? La terapia ocupacional habilita las funciones por medio de las actividades significativas. Nosotros trabajamos con ejercicios, trabajamos con actividades, pero esas actividades son las actividades significativas, esas actividades de intereses, esas actividades que motivan a la persona, ¿sí? Los objetivos que persigue la disciplina, y creo que en realidad en un equipo de rehabilitación, en este tipo de pacientes nosotros vamos a apuntar todo, y no es propio esto de terapia ocupacional, vamos a apuntar todos hacia esos objetivos, es, bueno, lo que venía diciendo José y Marce, ¿sí? Favorecer la independencia y la autonomía y que porque parece que por ahí lo repetimos tantas veces, pero mucha gente piensa que independencia y autonomía es lo mismo, y en realidad no es lo mismo, ¿sí? No lo voy a repetir porque bien y súper claro lo explicaron los chicos anteriormente, pero bueno, la idea es apuntar en lo que es el proceso de rehabilitación de estos pacientes con lesión medular hacia los objetivos de favorecer independencia y autonomía y promover la participación social de esa persona. En un estudio que habla sobre la calidad de vida de estas personas y determina, bueno, cuando salgo de ese centro de rehabilitación en donde estuve tal vez internado, ¿sí? Hacia mi vida real, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esa parte, ¿sí? En ese proceso de adaptación hacia una vida real, que no es la vida que uno vive en un centro de rehabilitación, si estamos hablando de un centro de rehabilitación, intensivo, digamos,
Bueno, ¿qué pasa con esa calidad de vida? Entonces, se plantea un estudio en donde se hace entrevista a pacientes con lesiones medulares y bueno, se le hace una serie de preguntas que están relacionadas con calidad de vida y cómo perciben o cómo consideran ellos la calidad de vida. Y estas personas dicen, las personas con lesión medular, esta conclusión, perdón, este artículo termina con una conclusión que dice, las personas con lesión medular basan su calidad de vida no tanto en las secuelas físicas, sino en el desarrollo que a nivel social y de su entorno puedan realizar, ¿sí? Y volvemos de nuevo a sostenerlo de la participación social. La situación física es asumible, obviamente, aunque no es deseable, pero desarrollar su vida a nivel social y ocupacional es lo que realmente reportará una mejor calidad de vida para ese paciente, ¿sí? Por lo que se entiende que se deben proveer recursos que permitan desenvolverse en igualdad de condiciones. Y un poco me tomé de esto como para desarrollar el concepto de ayuda técnica o de producto de apoyo, considerándolo como un recurso, ¿sí? Bien, ayuda técnica, ¿por qué puse la flecha a producto de apoyo, perdón? Tiene que ver que producto de apoyo es lo mismo que ayuda técnica, pero es un concepto más actualizado el de producto de apoyo, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. O los chicos también en la anterior exposición hablaban de adaptaciones. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? O de tecnología, o de diferentes tecnologías, de baja o de alta tecnología. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Producto de apoyo se considera cualquier producto, incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos y software, fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad. Y está destinado a facilitar la participación. De nuevo aparece esa palabra. Proteger, apoyar, entrenar, medir, sustituir funciones o estructuras y actividades y o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o limitaciones en la participación. Esta serie de productos de apoyo a ayudas técnicas tiene una clasificación que lo plantea ISO y que después la UNE la toma como una norma española, ¿sí? Es una clasificación muy extensa que lo va clasificando de acuerdo a, por ejemplo, actividades de autocuidado, bueno, y demás. Yo ahí puse una fotito de lo que es eso está disponible en internet, ¿sí? De lo que es la norma. Bien, ¿por qué confeccionar una ayuda técnica personalizada? Y acá, un poco como terapeuta ocupacional, y nosotros tenemos esta incumbencia, por lo menos en la ley de ejercicio profesional nacional acá en Argentina, nosotros tenemos esta incumbencia de poder confeccionar una ayuda técnica o un producto de apoyo para una persona específica e individual, ¿no? Y me pasa muchas veces de encontrarme con pacientes que compran tal vez ayudas técnicas o productos de apoyo de ciertos protocolos que están como estandarizados y que esa ayuda técnica no termina sirviéndole o le tenemos que hacer alguna reforma porque en realidad no es lo ideal para esa persona, ¿sí? Nosotros los terapeutas ocupacionales las ayudas técnicas las hacemos de cero e individual para esa persona, analizando todo lo que después vamos a ver en el proceso de confección. ¿Por qué una ayuda técnica? ¿Por qué pensar en una ayuda técnica? ¿Sí? Porque aporta mayor grado de independencia y autonomía a las personas, porque protege integralmente las estructuras anatómicas vulneradas, o vulnerables, perdón, mantiene los logros obtenidos durante el proceso de rehabilitación. Claro está que la confección o la incorporación o la implementación de una ayuda técnica o producto de apoyo es una herramienta más que uno incorpora en ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Es como una intervención más, pero claramente nosotros hacemos toda una serie de intervenciones para lograr ciertos objetivos enfocados a la independencia, a la autonomía y a la participación de esa persona, utilizando diferentes intervenciones. En esas intervenciones vamos, obviamente, obteniendo logros y muchas veces la ayuda técnica lo que nos sirven es para mantener esos logros que nosotros vamos teniendo en esas sesiones con el paciente.
mejoran o mantienen alineación y estabilidad articular durante el desempeño de la actividad. Sabemos que en ciertos niveles de lesión, las articulaciones están obviamente inestables, ¿sí? Bueno, con una ayuda técnica nosotros podemos alinearlas, ¿sí? Protegerla, por así decirlo. Promueve patrones de movimiento normal, disminuye contracturas, alivia dolores, sustituye la potencia muscular en caso de que no haya una función muscular, e inhibe reacciones o reflejos indeseados. Bien, y acá me detengo porque parece bastante obvio contar un proceso de confección. Pero la realidad es que cuando uno está en el campo no se ve que se haga o que se respete un proceso de confección de ayuda técnica. Y eso va a hacer a que sea exitoso o no la utilización de esa ayuda técnica o producto de apoyo, cumpliendo con los objetivos de independencia, autonomía y participación social, ¿sí? Si ustedes buscan en la bibliografía actualizada, en realidad hoy en día no existe un proceso de confección de ayuda técnica estandarizado, ¿sí? Con lo cual, a todos los que estamos, obviamente, y me sumo, estaría bueno invitarlos a que investiguemos y que desarrollemos en algún futuro un protocolo en cuanto al proceso de confección. Digo esto y parece tan básico, pero en realidad en el campo se ve otras cosas, por eso mismo me parece bueno enfatizar sobre esto, ¿sí? Para comenzar un proceso de confección de una ayuda técnica, primero necesitamos entrevistar a la persona, por más de que sea un paciente ya nuestro y que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Tal vez se pueda hacer una entrevista no sé, más informal, digamos, con el paciente, pero enfocada en la incorporación o no de una ayuda técnica. Entonces, entrevistamos, hacemos evaluaciones y analizamos minuciosamente la actividad en la que nosotros queremos incorporar una ayuda técnica, o por lo menos estamos pensando en que tal vez alguna ayuda técnica podría favorecer la independencia, autonomía y participación de esta persona. Y sí o sí, estas evaluaciones tienen que ser observacionales, analíticas y funcionales, ¿sí? Porque si no, solo me quedo en lo funcional, solo me quedo o en lo analítico o en la entrevista, y tal vez nos falta una parte para después analizar toda la información y llegar a la conclusión de si sí o no una ayuda técnica, y después todo el diseño, si amerita, obviamente, ¿sí? O solo me quedo en lo funcional y evalúo un FIM, y para mí el FIM le dio bajo en alimentación, entonces acá necesito una ayuda técnica. No solamente con lo que nos da el FIM, sino que tenemos que observar a ver qué es lo que hace esa actividad, porque tal vez no amerita ayuda técnica, sino cambiándole ciertas cuestiones que tienen que ver con la actividad, y no equipándolo al paciente, se puede llegar a hacer una actividad independiente, ¿sí? Entonces, bueno, hay que observar, hay que medir analíticamente si es que cuento con instrumentos analíticos, evaluaciones analíticas, y lo funcional obviamente tiene que estar. Y acá me detengo a que debemos hacer un análisis minucioso de la actividad. Nosotros, los terapeutas ocupacionales, desmenuzamos la actividad en la que nosotros estamos analizando, estamos evaluando, pero hasta el último pasito, ¿sí? Para esa actividad. Es importante entonces evaluar tanto la capacidad funcional de la persona como la actividad y los requerimientos de la actividad en la que yo considero que amerita una evaluación, para ver si va a meritar o no en la implementación de una ayuda técnica. Luego de eso, analizo biomecánicamente, ¿sí? Y en realidad esto tal vez, a ver, no hay una guía, no hay una evaluación específica a nivel biomecánico, pero sí desde lo observacional
yo puedo distinguir y realizar un análisis bien detallado de los movimientos y de todo lo que implica lo biomecánico para determinar cómo inciden las fuerzas en el desarrollo de la actividad en la que está haciendo y qué fuerzas va a ejercer la ayuda técnica, si es que lo amerite, determinando la función de la misma, ¿sí? Para habilitar esa función. Entonces, el análisis biomecánico es fundamental y que sea detallado, ¿sí? Bien específico. Una vez que entrevisté, evalué, hice el análisis biomecánico y demás, interpreto y analizo esos datos, ¿sí? De las evaluaciones y ahí determino si amerita o no una ayuda técnica. Muchas veces lo que tendemos a hacer es sobreequipar al paciente y en realidad, si nosotros sobreequipamos al paciente, a la larga quitamos función, ¿se entiende? Entonces, la idea es realmente ser muy criteriosos cuando evaluamos y cuando analizamos para ver si realmente va a ameritar o no, o si trabajando otras cuestiones con otro tipo de intervenciones ese paciente va a lograr sin la implementación de una ayuda técnica, ¿sí? Bien, en el caso que amerite una ayuda técnica, yo veo que este paso se saltea un montón cuando estamos haciendo un proceso de rehabilitación. Creemos que evaluamos y creemos que la ayuda técnica sí, amerita y que va a ir en coherencia con nuestros objetivos que nos planteamos, ¿sí? Pero no nos olvidemos que los objetivos no son nuestros, los objetivos son del paciente, ¿sí? Entonces uno se tiene que sentar a consensuar con el paciente y a explicarle la importancia de la incorporación de una ayuda técnica para que sea independiente. Es el paciente quien decide si se va a sentir o no cómodo con esa ayuda técnica cuando uno le cuenta, bueno, para esta actividad podemos hacer tal y tal cosa, incluso podemos empezar a armar el diseño. Yo soy muy de la rehabilitación participativa, ¿sí? De diseñar con el paciente. Si el paciente me dio el ok, bueno, involucrarlo en el diseño de esa confección de la ayuda técnica, ¿sí? Me ha pasado, y en realidad me sigue pasando, que hay cuestiones que tienen que ver con lo emocional, tal vez, del paciente, lo psicológico del paciente, que hace que el paciente esté negado, ¿sí? A utilizar alguna ayuda técnica. ¿Y por qué yo le voy a estar insistiendo con la ayuda técnica, ¿sí? Si el paciente está negado, tal vez tengo que hacer otras intervenciones para marcar cuán es importante que él sea independiente. Y con ello, cuán es importante que yo incorpore, que él, perdón, incorpore una ayuda técnica a su vida diaria, ¿sí? Muchas veces pasa que si el paciente está negado o por alguna otra cuestión, él o ella no quieren incorporar una ayuda técnica y yo le hago la ayuda técnica igual, esa ayuda técnica no la va a utilizar, ¿sí? Entonces, a mí me parece este punto, les diría que casi el más fundamental del proceso de confección. Sentarse con el paciente y comentarle cuál es la importancia de la implementación y hacerlo partícipe de esa confección, ¿sí? Valorando y respetando cuestiones de contexto, culturas, hábitos y negaciones. Hay un montón, me ha pasado que hay un montón de pacientes, si yo trabajo en sistema privado y también trabajo en el sistema público, que sabemos que son, por lo menos en Argentina, dos realidades totalmente distintas. Puedo tener la misma lesión, la misma dependencia o independencia funcional y el contexto es totalmente distinto, ¿sí? Me ha pasado de querer implementar una ayuda técnica, por ejemplo, al cepillado de dientes y el paciente viene con una cultura que nunca se cepilló los dientes o en un contexto o con un hábito que nunca se cepilló los dientes. Bueno, me paro del rol de la salud y digo cuán importante es que se cepille los dientes. Pero si tengo un paciente de 30 años que nunca se cepilló los dientes, ¿por qué yo le voy a hacer una ayuda técnica para cepillarse los dientes y le voy a insistir? Solo lo educo y lo capacito, en realidad, o lo asesoro en cuán importante es, obviamente, la limpieza bucal, pero si nunca lo hizo, no, tampoco voy a insistir o tratar de cambiar
el hábito a ese paciente, ¿se entiende? O que esos hábitos están determinados por una cultura, por un contexto, ¿sí? Digo el cepillado de dientes porque ha pasado, ¿sí? Pacientes que lo descartan porque nunca jamás se cepillan los dientes, ¿sí? Bien, una vez que consensué con el paciente, empiezo a tomar mediciones antropométricas, ¿sí? Esto tiene que ver con, bueno, las mediciones de la mano, ¿sí? Cuánto mide la mano, en alto. Hay un montón de mediciones antropométricas que también las plantea ISO, ¿sí? Realizo la medición antropométrica porque debo después realizar un diseño en base a esas mediciones, y estoy hablando de un proceso de confección de una ayuda técnica que es personalizada e individual, ¿sí? Bien, una vez que mido, selecciono los materiales correspondientes y acordes. Muchas veces los materiales correspondientes y acordes que yo pienso en un sistema público no cuento con esos recursos, ¿sí? En un sistema privado tal vez sí, pero en un sistema público no cuento con esos recursos. Bueno, empiezo a ver, me empiezo a alejar de esos materiales ideales y empiezo a buscar algunos materiales más reales, ¿sí? Siempre y cuando que sean acordes con la confección o el diseño que yo pienso realizar. Después realizar el diseño, esto puede ir en paralelo obviamente, proceder a la confección, muchas veces, depende de la ayuda técnica, la confección en sí nos lleva a varias pruebas sobre el paciente, algunas ayudas técnicas suponen una complejidad que la confección no va solamente en uno esto con esto y ya está, ¿sí? Sino, bueno, implica otras cosas porque implica también manejo de ciertos materiales que uno no está acostumbrado, ¿no? Bien, después reevalúo las funciones, ya la confeccioné, se la coloco al paciente, en realidad la idea es que el paciente pueda colocársela, utilizarla y sacársela, eso es un criterio de independencia y de autonomía también, ¿sí? Reevalúo las funciones con lo que confeccioné y si está ok empiezo a entrenarlo, ¿sí? La idea siempre es hacer un entrenamiento previo, que eso requiere, bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar a nivel, por ejemplo, biomecánico, para reforzar con el equipo de rehabilitación y trabajar las sesiones previo a lo que voy a necesitar como capacidad funcional para el manejo de esa ayuda técnica, ¿sí? Entonces, entreno previo, entreno durante, o sea, con la ayuda técnica y post-actividad, ¿sí? Bien. Realizo pruebas pertinentes en el desempeño de la actividad real. Esto pasa mucho que nosotros, por ejemplo, en terapia ocupacional nos pasa que confeccionamos una ayuda técnica que tiene que ver con utensilios de alimentación, ¿sí? Tenedor, cuchillo adaptado, y ponemos no sé, un plato, lo que tenemos en el consultorio, una masa terapéutica y la hacemos cortar. Y la verdad es que eso no es una situación real, ¿sí? Una situación real, y lo ideal es que esas pruebas que nosotros hacemos con las ayudas técnicas lo hagamos con un plato, con un bife y con puré, ¿sí? O con fideos, para ir probando y viendo si le es funcional o no le es funcional. En esto, voy al ejemplo de los utensilios, yo me tengo que asegurar que el paciente con esos utensilios pueda comer pollo, pueda comer pescado, pueda comer carne o lo que está habitualmente acostumbrado a comer, ¿sí? Y lo tengo que ir entrenando en actividad y situación real, ¿sí? Obviamente, una parte, y un poco tomándome también de lo que dijeron los chicos en la exposición anterior, una parte y no menor es la educación, las instrucciones, indicaciones en ese entrenamiento que yo le voy a dar al paciente sobre la ayuda técnica, ¿sí? Y después, obviamente, se debe hacer un seguimiento, ¿sí? Porque una de las ideas de las ayudas técnicas, dependiendo del caso y dependiendo para qué actividad lo estoy realizando, es ver la posibilidad de que esa ayuda técnica sea dinámica, o sea, que mediante que el paciente vaya evolucionando, ¿sí? A nivel pronóstico, digamos, evolucionando a nivel funcional,
se pueda ir quitando esa ayuda, ¿sí? Y reformando la confección original, ¿sí? Debo hacer un seguimiento, y también el seguimiento implica el decir, che, ¿la estás usando, no la estás usando? Y habilita un montón de cosas que tal vez el mismo paciente dice, sí, pero sabes que se me rompió no sé qué y la dejé de usar y hace tiempo que ya no la uso. Bueno, eso es parte del seguimiento también. Si yo confecciono una ayuda técnica, debo asegurarme de que esa ayuda técnica obviamente la termino usando, ¿no? Bien, características a tener en cuenta para confeccionar una ayuda técnica, y más que nada apuntando al diseño. Que sea segura principalmente. Yo no puedo hacer una ayuda técnica que termine perjudicando, o sea, que habilite la función, pero lo termine perjudicando al paciente en por otro lado, ¿sí? No sé, una ayuda técnica, se me ocurre y ha pasado también, ayudas técnicas que se confeccionan con materiales que rozan bastante la piel y que generan o alguna dermatitis o lesiones en la piel, y esto hace que esa ayuda técnica no sea segura para el paciente, ¿sí? Bien, que sea sencilla, y esto un poco va de la mano con lo que expliqué antes, ¿sí? Yo necesito que ese paciente, ¿sí? Pueda ponérsela, utilizarla y sacársela de forma independiente. ¿Por qué? Si el paciente necesita de alguien para ponerse la ayuda técnica, y ya no estoy muy de la mano con la independencia, la autonomía, porque tiene que depender de otra persona para que se lo ponga, ¿sí? Genial que la puede usar solo, pero después tiene que llamar a alguien o que se la ponga o que se la saque o ambas, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con la sencillez que yo le aplique a ese diseño cuando confecciono la ayuda, ¿sí? Tiene que ser eficaz, tiene que ser estética. Muchos pacientes, cuando nosotros realizamos o estamos por realizar una ayuda técnica, en esto de hacerlos partícipe, siempre agregan, y me parece que es súper correcto, ¿sí? Agregan el tema de, bueno, que sea estético. Vuelvo a los utensilios de alimentación. Una vez estaba confeccionando una ayuda técnica y un paciente, un hombre, me dijo, pero mirá, hacémela linda porque yo esto me lo voy a llevar a un restaurante, le estaba haciendo utensilios para alimentación. Me lo voy a llevar a un restaurante o me voy a juntar con mi amigo a comer un asado y no quiero que sea tan armatoste, me dijo él. ¿Sí? Entonces, bueno, muchos pacientes, más allá de que les sirva para habilitar la función, dicen también, obviamente, pretenden que sea estético, ¿sí? Que sea de calidad. ¿A qué me refiero con que sea de calidad? Cuando yo estoy interviniendo en un sistema público donde tengo bajos recursos, obviamente tal vez los materiales no sean de la mejor calidad. Sí, lo que me puedo asegurar ahí es que sean materiales que yo le confeccione la ayuda técnica y le dure, ¿sí? Sabemos que por ahí son materiales que los vamos a tener que ir cambiando o que vamos a hacer cada tanto otra ayuda técnica, porque si estamos hablando de una intervención en un lugar en donde no tengo recursos, ¿sí? O los recursos materiales ideales, bueno, Grande, también, sí. 5 minutos. Ah, bueno, sí, ya terminó. Entonces, la idea es que al paciente no se le rompa la semana que viene. Yo se la confeccioné ahora y que al paciente no se le rompa la semana que viene. Ahí van los términos de calidad. Que sea fácil de manipular, y esto va de la mano con que sea sencilla, que sean dinámicas. Esto lo nombré en el slide anterior, esto de que durante el proceso de evolución del paciente puedan variar, ¿sí? Debo sí o sí analizar el contexto, ¿sí? Que se adecúen al contexto del paciente, que sean ergonómicas, que sean confortables y que sean económicas en la medida de lo posible, y eso también va de la mano con los materiales. Y algunos ejemplos de ayuda técnica, les puse algunas fotos, que bueno, algunas tienen que ver con, por ejemplo, el cepillado de diente, cómo puede apretar el pomo del dentífrico
los pacientes solamente ejerciendo una presión con la palma de la mano, afeitarse, esa ayuda técnica le permite, por ejemplo, cambiar la maquinita, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con una actividad de interés de este paciente en particular. En realidad va de la mano con su rol en el trabajo, ¿sí? Que bueno, él quería que le confeccione alguna ayuda técnica en donde él pueda escribir, ¿sí? Bueno, ahí les puse una página súper interesante, que es la página del CIAPAT, del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, en donde ellos presentan un catálogo que bueno, que es interesante, y hacen eventos y demás. Lo puse como de referencia. Y cierro con una frase de Hamlet que a mí me parece que nos tiene que invitar a pensar a los equipos de rehabilitación. Esto, que es el objetivo de los equipos de rehabilitación, no tendría que ser únicamente que la persona con una lesión medular adquiera las habilidades o adaptaciones para levantarse de la cama por la mañana, sino que tendría que promover a que la persona encontrara sus propias razones para hacerlo. Bueno, les agradezco un montón, ahí tienen mi email por cualquier consulta, así que estoy a disposición. Gracias, Muchas Cande. gracias. Muchas gracias. Meli. Bueno, Paso las preguntas. lo que vamos a hacer, sí, ahora va a ser contestar las preguntas que hicimos al principio. Esto es como una pequeña autoevaluación. Es